estudiando el tema que se llama parábolas. Entonces ya vienen desde la semana pasada, ya hemos empezado con las cónicas, hemos visto circunferencia, elipse, hipérbola, y han visto que en todas estudiamos más o menos lo mismo, lo que hace que no sea una cosa muy difícil, muy complicada. Bien, entonces a medida que vamos entendiendo una, la otra nos resulta más fácil. O sea, las primeras nos costaron un poquito más, las otras nos resultan un poquito más fácil. Entonces, ¿cuál es la definición de parábola? Dice, dados en el plano una recta D llamada directriz y un punto F llamado foco, tal que el punto no pertenezca a la directriz, llamamos parábola al conjunto formado por todos los X del plano, tal que la distancia del foco al punto sea igual a la distancia del punto a la directriz. Entonces, yo aquí, ¿sí? Ya dibujé la directriz, que la vamos a llamar D, y un punto F que se llama foco. Fíjense que la definición es fundamental que el foco no pertenezca a la directriz. O sea que la distancia entre el punto y la recta es estrictamente mayor que 0. ¿Y cómo se define o qué puntos del plano pertenecen a la parábola? Los puntos del plano que pertenecen a la parábola son aquellos puntos tales que, no, bueno, un colorcito verde. La distancia, por ejemplo, fíjense, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos más o menos. La distancia de este punto al foco es igual a la distancia de este punto a la directriz. Entonces, este punto pertenece a la parábola. ¿Qué está marcando, profe? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está marcando con el Un color? punto. No veo parada, profe, yo usted. Ay, yo tampoco veo. La imagen se congeló, soy yo nomás. Sí. Ah, ¿se congeló la imagen? Sí, profe. Sí, porque no veo que tenga, Sí. usted mueva un cursor o Marcando algo. nada. Ahí está moviendo. Ahora sí. Sí, está marcando, Ahora pero está sí. marcando para el costado de la presentación. Hasta muy al costado decís. Bueno, a ver, díganme ustedes lo que ven. Entonces, lo que les decía yo es que si tenemos una recta, ¿ahí la ven? Sí. Llamada directriz. Ah, entonces capaz que se salió del foco de la pantalla. Yo creo que, o sea, la recta lila no la ven. No. Sí se la ve, profe, Sí, se pero la ve. creo que lo tapa digamos, la cámara, digamos, que sale del Zoom. Bueno, entonces, dado una recta llamada directriz y un punto llamado foco, ¿qué puntos pertenecen a la parábola? Todos aquellos puntos, dice la definición, tales que la distancia al foco sea igual a la distancia a la directriz. Entonces, por ejemplo, este es un punto que pertenece a la parábola, porque la distancia de este punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Por ejemplo, un punto que esté aquí, ¿sí? Si esta distancia es igual a esta distancia, entonces ese punto pertenece a la parábola. Bueno, acá en el gráfico lo podemos dimensionar mejor. ¿Ven? Este punto, ¿por qué pertenece a la parábola? Porque la distancia de ese punto a la directriz es igual a la distancia del punto al foco. Este punto, ¿por qué pertenece a la parábola? Porque la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Y lo mismo así sucede con todos los puntos, ¿sí?, que están marcados aquí en rojo. Y son esos los puntos que pertenecen al conjunto que hemos llamado P, que es la parábola. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación de la parábola? Bien, si nosotros siempre les digo,
para hablar de la ecuación de la parábola hay que pensar en un sistema de ejes cartesianos ortogonales para poder graficar la parábola y encontrar su ecuación. Para poder encontrar la ecuación necesito un sistema de ejes. Entonces, en el caso de la parábola, como hay una recta en la definición, esa recta divide el plano en dos semiplanos. Entonces, evidentemente, el foco va a quedar, como es un punto fijo del plano, el foco va a estar en alguno de esos dos semiplanos y en uno solo. O sea, o está en el semiplano que determina la recta de la derecha o podría estar en el semiplano, ¿sí?, que determina la recta a la izquierda. Bien, entonces, de acuerdo a eso va a ser diferente la ecuación de la curva. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es, dada la directriz y dado el foco, lo vamos a dividir ahí nomás. Profe, disculpe una consulta. Sí, lo escucho. Digamos, pero dentro de todo, eso es como dibujar una parábola normal, ¿verdad? Solo encontramos, Y y una como hacíamos, parábola por ejemplo, en el curso de ingreso, también tendríamos que sacar cuadrados para encontrar los que necesitemos, completar cuadrado, perdón. muy probablemente sí, Entonces ya sé cuando cómo. tengamos ejercicios. Por eso la parábola ya la conocen, ¿sí? Supongamos acá. Sí, ahí dice mi hija que está en el ingreso que ya le enseñan a completar cuadrados. Entonces, por ejemplo, si dada la directriz y dado el foco, yo voy a definir un sistema de ejes, ¿sí?, de la siguiente manera. Voy a definir como eje X la recta perpendicular a la directriz que pase por el foco, ya sea que el foco esté a la derecha o a la izquierda. Esta recta la vamos a definir como eje de las abscisas o eje X. Y como eje Y, fíjense que al cortar, ¿sí?, el eje X a la directriz, determina un punto que lo vamos a llamar D. Y la mediatriz del segmento DF es lo que vamos a definir como eje Y. Y de esa manera hemos, dada la directriz y el foco, le hemos asignado un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Entonces, en este sistema que acabamos de determinar, vamos a encontrar la ecuación de la parábola. Y como yo les decía recién, va a depender de si el foco está a la derecha de la directriz o a la izquierda de la directriz, de eso va a depender la ecuación de la curva. Entonces, el primer caso que vamos a estudiar, es el caso en el que el foco esté a la derecha de la directriz. ¿Bien? Fíjense que acá está, ya en lo que tienen ustedes en el apunte, dibujado el eje X y el eje Y como mediatriz de el segmento FD. ¿Bien? Entonces, nosotros habíamos dicho, o sea, en este caso F está a la derecha de la directriz. Habíamos dicho que el foco no pertenece a la directriz. Entonces, vamos a llamar a esta distancia que hay entre la directriz y el foco 2P. ¿Bien? Como el foco no pertenece a la directriz, esa distancia es estrictamente mayor que 0. ¿Qué es lo que dice acá? La distancia entre el foco y la directriz es 2P, ¿sí? Y como ese 2P es mayor estricto que 0, P es mayor estricto que 0, por ser el punto F no perteneciente a la directriz. Entonces, en este sistema que estamos considerando, denme 2 segunditos.
Vamos a buscar los apuntes para tenerlos a mano. Profe, ¿Sí? ahí por la definición de parábola que dice que, o sea, los puntos de la parábola son los que tienen igual distancia a la directriz y a un punto del foco y al foco, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que yo podría pararme en un punto de la parábola y dibujar una circunferencia, y esa circunferencia va a pasar por el mismo punto de la directriz y del foco. A ver, ¿cómo es tu pregunta? Una circunferencia que pase por ¿dónde? Por acá y por debería acá. pasar por el foco y por un punto de la directriz. Pero ¿qué sentido? No sé qué sentido tiene la... Bueno, eso sí, o sea, después le buscaría un poco el sentido, pero es como que me vino así, lo imaginé, o sea, pero ¿se podría? Y vos podés dibujar una circunferencia siempre. Dados 2 puntos, siempre podés dibujar una circunferencia. Pero no sé a qué apuntas con la idea de Yo creo que dibujar sí la le circunferencia. entiendo. O sea, no sabes, repetime si querés la pregunta, a ver si la entiendo. No, siga con la clase, a ver, amplía un poco la ¿Seguro? idea. Mejor sí, le busco un poco más la idea. Bueno, entonces, decíamos que en el caso de que la distancia entre el foco y la directriz es 2P, nuestro P es mayor estricto que 0, puesto que F no pertenece a la directriz. Bien, entonces, en este sistema de coordenadas, ¿sí?, la distancia que hay desde el origen del sistema al foco es P, y la distancia que hay desde el origen del sistema a la directriz también es P. Entonces, la abscisa del foco es P, ¿sí? Y la directriz pasa por el punto de abscisa menos P. ¿Bien? Entonces, ¿está claro eso? ¿Sí? Entonces, el foco tiene abscisa P y ordenada 0. Y la directriz, ¿sí?, que es una recta paralela al eje Y que pasa por el punto de abscisa menos P, tiene ecuación X igual a menos P. La ecuación general de la directriz es X más P igual a 0. Entonces, ¿qué queremos hacer con eso? Con esos datos yo quiero encontrar la ecuación de la parábola. ¿Bien? O sea, ¿cómo voy a encontrar la ecuación de la parábola? Vamos a pensar en los puntos. Ustedes me dicen si no entienden nada. Bueno, entonces le digo. Pensamos en la definición. Vamos a partir de la definición. Dado un punto X de coordenadas X, Y que pertenezca a la parábola, por la definición, yo sé que la distancia de ese punto al foco es igual a la distancia de ese punto a la recta directriz. ¿Bien? ¿Puesto bien? Es una D, ¿no? Sí. Bueno, entonces, lo que vamos a aplicar aquí es nuestros conocimientos anteriores. O sea, nosotros ya sabemos, ¿sí?, cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Sabemos que la distancia entre dos puntos no es otra cosa que la norma del vector F, lo voy a poner así, X. Y la distancia del punto a la directriz, ¿sí?, que la tenemos escrita acá. Recuerden acá, voy a hacer un pequeño, ahí ven, un cálculo auxiliar, para que repasemos, ¿sí? La ecuación de la directriz es X más P igual a 0. Entonces esto es lo mismo que tener X más 0Y más P
igual a 0. Bien, entonces, ¿cómo se calculaba la distancia de un punto de coordenadas x, y a la directriz? Si yo tengo la ecuación general de la recta directriz, ¿sí? Esta es la directriz. Y esta es la ecuación general de esa recta, era igual al valor absoluto, uy, me salió chueca. El valor absoluto de la ecuación de la recta, que me quedaría x más p. ¿Está bien? Y en el denominador tenemos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Aquí el a es 1 y el b es 0, que era la norma de la normal, ¿se acuerdan? Entonces aquí me queda 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Bien, entonces, el denominador efectivamente es la raíz de 1, que es 1. Entonces, la norma del vector fp es la norma de x menos f. Y eso es igual al valor absoluto de x más p. ¿Bien? Bueno, vamos a ir calculando. X tiene coordenadas x, y. Y el foco tiene coordenadas p, 0. Aquí me olvidé de hacer la raya del valor absoluto. Y entonces esto es igual al valor absoluto de x más p. Bien, resolvemos, hacemos los cálculos indicados y nos queda x menos p, coma y a ese vector le tengo que calcular la norma. Si le calculo la norma a ese vector, esto es la raíz cuadrada de x menos p elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado, igual al valor absoluto de x más p. Bien, entonces ahora, si elevamos ambos miembros al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Valor absoluto de un lado. Bueno, no hace falta porque el argumento de esta raíz es positivo. Entonces nos va a quedar, perdón, x menos p al cuadrado más y al cuadrado. Y como es un valor absoluto elevado al cuadrado, también esto lo podemos escribir directamente como x más p elevado al cuadrado. Me va a dar siempre positivo. Bien, o mayor que 0. Mayor o igual que 0. Entonces acá tenemos x al cuadrado menos 2 p por x más p al cuadrado más y al cuadrado igual a x al cuadrado más 2 p por x más p al cuadrado. Bien, entonces observemos que tenemos una igualdad, ¿sí? Donde podemos cancelar x cuadrado y podemos cancelar p cuadrado. Bien, entonces si despejamos y, sumando en ambos miembros 2px, nos queda 2px más 2 p por x, y entonces y al cuadrado es igual a 4p por x. Y hemos obtenido la ecuación de la parábola
en este caso en particular, ¿sí? Donde hemos trabajado con... No sé por qué no se desplaza. A veces me hace renegar la tablet esta. Hemos trabajado con el foco a la derecha de la directriz, ¿sí? Y el eje X perpendicular a la directriz pasando por el foco y el eje Y mediatriz del segmento FD. ¿Bien? Bueno. Muy bien. Entonces, ahí está, perdón. ¿Está claro? Esta es la ecuación de la parábola, vuelvo a repetir. ¿Sí? Ya la vamos a analizar. Y al cuadrado igual a 4 veces el parámetro P por X, ¿sí? La ecuación de la parábola cuando el foco está a la derecha de la directriz, ¿sí? Y el eje X es perpendicular a la directriz y pasa por el foco, y el eje Y es la mediatriz del segmento determinado por el punto F y el punto D. Bueno, después tenemos el segundo caso. Ay, se me ha ido de más. Qué inútil. En este caso, no sé para qué dibujé esto, pero bueno, supongamos que tenemos el foco, no miren este, vamos a borrar. Bueno, si ahora tenemos la directriz, disculpen mis rectas, y el foco está ubicado a la izquierda, el eje X, ¿sí? Perpendicular a la directriz que pasa por el foco, bueno, y el eje Y la mediatriz. ¿Bien? Entonces, en este sistema, recuerden que si la distancia del foco a la directriz es 2P, entonces, este punto tiene abscisa P y el foco tiene abscisa menos P. Entonces, el foco tiene coordenadas menos P0 y la directriz tiene ecuación X igual a a más P. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Porque pasa por el punto de coordenadas P0. Bien, su ecuación general es X menos P igual a 0. Entonces, si hacemos el mismo planteo que recién y tomamos un punto XY o de coordenadas XY que pertenezca a la parábola, ese punto, por la definición, verifica que la distancia de el foco al punto es igual a la distancia del punto a la directriz. ¿Bien? Lo vamos a poner aquí abajo. Bien, entonces, si trabajamos de la misma manera que recién, aplicando la definición de distancia, ¿sí? Entre dos puntos, la definición de distancia de un punto a una recta, la definición de norma, ¿sí? Vamos a trabajar de igual manera y a lo que vamos a llegar es a la ecuación de la parábola, ¿sí? Cuando el foco está a la izquierda de la directriz, a esta ecuación. ¿Qué diferencia tiene con la de recién?
el signo menos. Bien, entonces, si el foco está a la izquierda de la directriz, la ecuación en el caso B es y al cuadrado igual a menos 4p por x. Esa es la ecuación canónica de nuestra parábola. Luego vamos a definir lo que entendemos por lado recto. Yo he pegado esto en todas partes, no sé para qué. Bien, entonces, le decía, vamos a definir lo que entendemos por lado recto de una parábola. Se llama lado recto de una parábola al segmento que tiene por extremos los puntos L y R, que se obtienen de la intersección de la parábola y la recta paralela a la directriz que pasa por el foco. Entonces, si tenemos la directriz y tenemos el foco, ¿sí? Si yo trazo una recta paralela a la parábola, paralela a la directriz, que pase por el foco, esta es la directriz, ¿sí? Se llama lado recto al segmento que se obtiene al intersectar esa recta paralela a la directriz que pasa por el foco con la parábola. Entonces, cuando yo intersecto, obtengo un punto que le voy a llamar L y otro punto que le voy a llamar R. Entonces, el lado recto es el segmento LR. Ese segmento es muy importante y ya van a ver más adelante cuando analicemos la ecuación, que viene ahora el análisis de la ecuación de la parábola. Bien. ¿Qué me hace tanto ruido? Profe, entonces nosotros vemos parábolas horizontales, ya no verticales. Vamos a ver las dos. Ah, las dos, las dos. Ah, bueno, las sí. dos. Bueno, el caso A. Vamos a analizar el caso A, que es el caso, recuerden, cuando el foco está a la izquierda de la directriz, a la derecha de la directriz. O sea, y cuadrado a la derecha de la directriz. Y cuadrado igual a 4p por x, ¿sí? Acá adelante hay un signo más. Bien, cuando uno va a estudiar la ecuación, lo ven esto lo vamos a poner más acá. Cuando uno va a estudiar la ecuación de la curva, que eso les tomamos en el examen final, lo que hacemos es estudiar, lo hemos dividido al estudio en 5 puntos. Todas las curvas las hemos dividido en 5 puntos, que son el dominio y el rango es el primer punto. ¿Bien? Entonces, dada la ecuación de la curva, si yo quiero estudiar el dominio, ¿sí? Que está aquí, observen que como y cuadrado es igual a 4p por x, y yo quiero estudiar el dominio, es estudiar los valores de x para los cuales existe el y al cuadrado. Entonces, 4p es una cantidad mayor estricta que 0, ¿sí? Y el y al cuadrado es mayor o igual que 0. Bien, entonces,
para que esta igualdad se cumpla, es necesario que X, ¿sí?, sea mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces, el dominio de la parábola está dado por todos los puntos que están en este intervalo. Desde 0, vamos a poner acá eje X y eje Y. Entonces, el dominio de la parábola es el intervalo 0, cerrado, infinito. Bien. Una vez que hemos estudiado el dominio, nos toca estudiar el rango. Para estudiar el rango, también decimos, bueno, la ecuación de la parábola es y al cuadrado igual a 4p por x. Y debo estudiar para qué valores de y, ¿sí?, para qué valores de x existe el y. Pero nuestro dominio es el intervalo 0 infinito. O sea que esto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, y bueno, para todo, esto siempre esto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, y al cuadrado también es mayor o igual que 0. ¿Para qué valores de y? Para todo valor de y. Entonces el rango viene dado por el intervalo menos infinito, infinito. Es decir, todos los números reales. ¿Bien? Entonces, Profe, el dominio, sí. en este caso de que las parábolas sean acostadas, el rango casi siempre va a ser todos los reales, porque la parábola se sigue abriendo hacia arriba y Sí, hacia abajo. exactamente, sí. O sea que cuando veamos en el caso distinto, en el otro caso de que las parábolas se abran hacia arriba o hacia abajo, ahí sería donde el dominio sería todos los reales, pero el rango cambiaría, ¿verdad? Claro. Claro, así es. Bien, bien, bien. Gracias. Así es. Bueno, veamos ahora las simetrías. Vamos a ver las simetrías. Bien. Bueno, como el dominio de nuestra curva, ¿sí?, al ser el intervalo cerrado, 0, infinito, no es simétrico respecto al eje Y, eso me está diciendo que la curva, ¿sí?, va a estar ubicada en el semiplano derecho determinado por el eje Y, ¿sí? O sea que en el semiplano izquierdo no voy a tener curva. O sea, no va a haber puntos de la curva. Entonces, evidentemente no voy a poder hablar de la simetría respecto al eje Y, porque si yo tengo un punto, por ejemplo, que esté ubicado acá, que tenga coordenadas X, Y, si yo tengo un punto P que está ubicado acá, no voy a poder encontrar jamás un simétrico a él respecto del eje Y. ¿Por qué? Porque los X menores que 0, ¿sí?, los X menores que 0 no pertenecen al dominio de la curva. Bien, a ver, esperen un segundito, voy a cerrar la puerta. Bien. Tampoco voy a poder estudiar la simetría respecto al origen, porque para estudiar la simetría respecto del origen, ¿sí?, yo necesitaría tener un punto aquí. Y los puntos que se encuentran, digamos, en este semiplano, ¿sí?, tampoco, ¿sí?, su abscisa no pertenece al dominio de la curva. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La única simetría que puedo estudiar es la simetría respecto al eje X. Entonces, dado el punto P de coordenadas X, Y,
yo me pregunto si existe un punto Q que tenga abscisa X y ordenada, ¿cuánto va a tener que ser la ordenada? Menos Y. Entonces, quiero probar que el punto de abscisa X y ordenada menos Y efectivamente pertenece a la parábola. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la demostración? Nuestra parábola tiene ecuación y al cuadrado igual a 4p por x. ¿Bien? Entonces, como el punto P, que tiene coordenadas x, y, pertenece a la parábola, eso es lo que me asegura, denme un segundito. Bueno, entonces les decía que si el punto P de coordenadas x, y pertenece a la parábola, entonces eso me dice que verifica la ecuación de la parábola. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Yo quiero ver si el punto de abscisa x y ordenada menos y pertenece a la parábola. Pero, como y es un número real, yo sé que y al cuadrado es igual a menos y al cuadrado. Con lo cual, efectivamente, ¿sí?, yo puedo reemplazar el y cuadrado por el menos y elevado al cuadrado. Bien, entonces, lo que estamos viendo, que si esta es la ecuación de la parábola, ay Dios mío, no me dejan dar clase. Si esta es la ecuación de la parábola, efectivamente el punto de ordenada menos y también verifica la ecuación de la parábola. Y por lo tanto, el punto que hemos llamado Q, que tiene abscisa X y ordenada menos Y, también pertenece a la curva. Entonces, nuestra parábola es simétrica, efectivamente, respecto del eje X. ¿Bien? Bueno. Vamos a estudiar el punto 3. Sí. Escucho. No, perdón, es que, bueno, no sé, no me quedó muy claro. ¿Por qué no sería simétrico del otro eje? O sea, ¿por qué no sería simétrico de los otros Porque el lados? dominio de la parábola, acordate que es el intervalo 0, infinito. Ah, Entonces no puede haber puntos aquí de la parábola. En todo este semiplano no hay puntos de la parábola. Por eso la parábola no puede ser simétrica respecto del eje Y, ni tampoco simétrica respecto del origen. ¿Está claro? ¿Ahí está bien? Bueno. Profesora, Entonces, perdón, ¿y el sí. dominio del caso B sería un semiabierto 0 menos infinito? Se dice menos infinito, 0 cerrado. Perdón, menos infinito, 0 cerrado. Perfecto, sí, así Bien, es. gracias. Así es. Bueno, vamos a hacer la intersección con los ejes. Bueno, nuevamente, vamos a empezar haciendo la intersección con el eje X, cuya ecuación, la ecuación del eje X, es igual a 0. Entonces, si intersectamos la parábola con el eje X, obtenemos un sistema formado por la ecuación del eje X y la ecuación de la parábola. ¿Sí? Si yo reemplazo en
este sistema igual a 0 en la ecuación de la parábola, obtenemos efectivamente que 4px es igual a 0. Pero recuerden que 4p es mayor estricto que 0. Entonces, la única posibilidad para que esto se cumpla es que x sea igual a 0. Y entonces encontramos así o determinamos un punto de coordenadas 0, 0 que pertenece a la parábola. Y de igual manera, si intersectamos con el eje Y, cuya ecuación es x igual a 0, va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a obtener el mismo punto. Entonces, el punto P, ¿sí? El punto, perdón, B, que hemos llamado B, pertenece a la parábola, ¿sí? La parábola intersecta al eje X y al eje Y en ese punto. Y el dominio de la parábola era el intervalo cerrado 0 infinito. Entonces, eso nos hace que al punto B le demos el nombre de vértice de la parábola. ¿Bien? Que en este caso, vuelvo a repetir, es el punto de coordenadas 0, 0. Para la ecuación que estamos estudiando, que es y al cuadrado igual a 4p por x. ¿Bien? Muy bien. Entonces ya sabemos la simetría. La intersección con los ejes. Ahora vamos a ver lo que llamamos elementos característicos. Nosotros llamamos elementos característicos a todos aquellos elementos de la curva que puedan pertenecer o no a la curva, en algunos casos simplemente son partes de la definición que la caracterizan a la curva. O sea, con esos elementos nosotros las podemos graficar, las podemos entender. El primer punto es el que llamamos vértice, ¿sí? El parámetro, que ya sabemos que siempre es una cantidad o un número real mayor estricto que 0, el foco, que no pertenece a la curva, la directriz, que es una recta, que no pasa o que no intersecta a la curva, voy a poner un poco más abajo. Bien, entonces ya tenemos, si este es el eje X y este es el eje Y, tenemos el vértice, el foco, recuerden que esta distancia es P, a la misma distancia, la directriz, la distancia, fíjense que yo ya les he ido adelantando, la distancia del vértice al foco es igual a la distancia del vértice a la directriz, y eso es P. Y la distancia del foco a la directriz, recuerden que eso es 2P. De aquí hasta aquí, la distancia es 2P. ¿Bien? ¿Cuál es el eje de simetría de la curva? En este caso, el eje de simetría es el eje de las abscisas, el eje X, cuya ecuación es Y igual a 0. ¿Cuál va a ser el lado recto de la parábola? El lado recto de la parábola es el segmento que se obtenía al intersectar la parábola con una recta paralela. Bueno, al eje de las X, al eje de las Y, que pase por el foco. Entonces, si yo esta recta, que es paralela al eje Y, que pasa por el foco, la intersecto con la parábola, lo que vamos a obtener es los puntos L y R, que son los extremos del lado recto.
¿Cómo hago para intersectar? Tengo que intersectar la recta, ¿sí? Si es paralela al eje y pasa por el foco, tiene ecuación x igual a p. La intersecto con la parábola que tiene ecuación y igual al cuadrado igual a 4px, ¿sí? Reemplazamos p, nos queda que y al cuadrado es 4p al cuadrado, y entonces y, aplicando raíz cuadrada en ambos miembros, me dice que y es igual a más o menos 2p. Entonces hemos obtenido para el valor de x igual a p, dos valores de y por lo tanto dos puntos de abscisa P, el punto L y el punto R. Uno que tiene ordenada 2P y el otro que tiene ordenada menos 2P. Entonces, el punto, si P son 1, 2, 3, 4 cuadritos, esto tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Y ahí estaría L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Y ahí estaría R. Bien, como y este es el lado recto, o sea, este segmento que no pertenece a la curva, ¿sí? Es lo que se conoce como lado recto. Y la parábola entonces pasa por este punto y por este punto. R. Y va a tener esta forma. Profesora, Sí. no serían, digamos, una recta que pasan por L y R, sino un segmento que son los extremos L y R. El lado recto es un segmento, LR, ¿sí? Se lo obtiene ese segmento obteniendo el punto L y el punto R. ¿Cómo obtengo el punto L y el punto R? Intersectando la parábola con la recta paralela a la directriz que pase por el foco. Entonces yo trazo esa recta, ¿bien? Y encuentro los dos puntos. Pero el lado recto es este segmento. Bueno, Profe. un poquito chueco. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Y cuánto va a medir este segmento? Uy. Profe, justo ¿Cuánto va a eso medir este segmento? 4P. Muy bien. La- 4P. Esta longitud es 4P. Bien, que fíjense que aquí ya habíamos obtenido nosotros los dos puntos, y si calculamos la distancia entre estos dos puntos, efectivamente, si hacen el cálculo, esto efectivamente mide 4P, ¿sí? Que es la norma de R menos L, que es la norma del vector del punto de coordenadas P menos 2P menos L, que es el punto de coordenadas P, 2P. Si hacemos esos cálculos, eso nos da P menos P, 0. Menos 2P menos 2P, menos 4P. La norma de este vector es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 4P al cuadrado, y esto es efectivamente 4P. Bueno, y ahora, como ya les he mostrado en el dibujo anterior, ¿sí? Aquí ya tienen todos los elementos bien graficaditos, ¿sí? Esto, recuerden, mide P,
el foco tiene abscisa P y ordenada 0, la directriz tiene ecuación X igual a menos P, L, R, y tenemos que este segmento es el lado recto, que como nos decía recién el compañero, se ha dado cuenta, si esto mide 4P. Entonces, graficar una parábola conocido el foco y el vértice es sencillo porque yo trazo una paralela a la directriz y de ahí subo 2 unidades para encontrar L, bajo 2P para encontrar L, 2P para encontrar R, y encuentro 2 puntos que pertenecen a la curva y la puedo graficar. Veamos el siguiente ejemplo. Profe, disculpe. Sí. ¿Y qué sentido tiene calcular D? Eso no me queda claro. ¿Para qué calcula el segmento D? ¿La Sí, directriz? Bueno, ¿la directriz? ¿La directriz? Eso, la directriz. La directriz es la definición. La definición de la parábola necesita de la recta y necesita de el foco. Esa es la definición. ¿Entendés? Entonces, justamente la definición dice, la parábola es el conjunto de puntos cuya distancia al foco es igual a la distancia a la recta llamada directriz. ¿Sí? Entonces, no es parte de la curva, pero es la definición, es parte de la definición de la curva. O sea, se desprende de ahí. Bueno, veamos este ejemplo. Bueno, ¿Está claro entonces para qué o no? Bueno, entonces, en este ejemplo tenemos que y cuadrado es igual a 8x. Bien, entonces, comparando con la ecuación que venimos estudiando, ¿sí? Comparando con la ecuación que venimos estudiando, 4p es igual a 8. Entonces p es igual a 2. ¿Bien? Entonces, una vez que conozco p, yo sé que si este es el eje X, este es el eje y tomamos como unidades un cuadrito, ¿está bien? Entonces esto sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, siempre hay que marcar las unidades mínimamente para que uno sepa qué escala están tomando. Entonces, para encontrar el foco, primero tengo que encontrar el vértice. Y yo sé que cuando la ecuación es de este tipo, el vértice es 0, 0. O sea que aquí está el vértice de mi parábola. Y el foco está a 2 unidades del vértice. ¿Sí? 1, 2. Aquí está el foco. ¿Está claro? Este es el foco. Entonces, esta distancia es 2. ¿Sí? Para encontrar el lado recto, ¿sí? Si P es 2, tengo que subir ¿cuántas unidades? 2P. ¿Se acuerdan? ¿Sí? 2P. 2P es 4. Esto es 1, 2, 3 y 4. Y aquí va a estar L. 1, 2, 3, 4. Y acá va a estar el punto L. Entonces la parábola, vamos a tratar de dibujarla. Ya la podemos. A ver, esperen, ahí lo veo. Ya la podemos dibujar, más o menos. ¿Bien? Bueno, entonces,
Vamos viendo, ya tenemos el vértice. ¿Qué coordenadas tiene el foco? El foco tiene coordenadas, a ver, P0. lo vamos a poner ahí, la palabra F encima del foco. Entonces el foco tiene coordenadas P0. P es 2, 0. ¿Qué coordenadas tiene L? L tiene la misma abscisa que el foco. Y la ordenada es la ordenada del foco a la que le tengo que sumar 2P. ¿Se acuerdan? Entonces esto es 2. 2P, que como P es 2, 4. Efectivamente, esto es 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Efectivamente. Hicimos bien. Y esto tiene que ser menos 4. Bueno, y R tiene la misma abscisa del foco, pero la ordenada, ahora tengo que restar 2P. Esto me da 2 menos 4. Bueno, y ya tenemos graficada la parábola. Los elementos característicos, y de los elementos característicos lo único que me falta graficar es D. D es la directriz, esa recta que me dicen, la vamos a dibujar de otro color, porque, como dice el compañero, no pertenece a la curva. El foco también lo tendríamos que haber dibujado de otro color porque no pertenece a la curva. Bien, entonces me muevo 2 unidades hacia la izquierda, ahí tengo menos 2. Y la directriz es esta recta. ¿Está bien? Esa es la directriz. ¿Qué ecuación va a tener la directriz entonces? X igual a menos P, lo que es lo mismo, X igual a menos 2. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se ha entendido el ejemplo? Sí, profe. Profe, ¿por qué X menos P? Esa parte. Acá. Sí, en ¿Acá? lo que está de rojo. En lo que está de rojo. Ah, porque la directriz pasa por este punto, ¿sí? Que está a P unidades del vértice. Y P unidades del vértice es 2, es menos 2. Ahí. 2, 1, 2. Entonces por ahí pasa la recta y la recta entonces tiene ecuación X igual a menos 2. ¿Está claro? Sí, profe. No sé por qué a veces se quiere desplazar y a veces no. Bueno. Cuando no quiere, recurrimos. Bien. Este caso, ¿sí? Es el que me decías vos recién. Y al cuadrado igual a menos 4p por x. Entonces, ¿qué dominio va a tener? En este caso, la parábola. ¿Sí? Al Menos infinito, ser. 0, 0. Exacto. El dominio de la parábola es el intervalo menos infinito, 0. Es decir, la parábola se abre hacia el lado negativo de las x. ¿Sí? Vayan aprendiendo a leer esto. El eje de simetría es el eje x. ¿Sí? La parábola se abre hacia el lado negativo del eje de las x. ¿Bien? ¿Sí? El dominio, entonces, el intervalo menos infinito 0. El rango
de la parábola es el intervalo menos infinito infinito, o sea, todos los reales. ¿Mm? Bueno. Entonces, el foco ahora va a estar a P unidades del vértice, que es 0, 0. P unidades del vértice, que es el 0, 0. Entonces esto es menos P. Ahí que iba a estar el foco. Y la directriz está ubicada a la misma distancia, que es P, ¿sí? Pasa por el punto de abscisa P0, y aquí va a estar ubicada la directriz. ¿Qué ecuación va a tener la directriz ahora? Perdón. X igual a P. Exacto. La directriz tiene ecuación X igual a P. Y el foco tiene coordenadas menos P, 0. Recuerden que el vértice pertenece a la curva, mientras que el foco no pertenece a la curva. ¿Bien? Bueno, y así, trabajando, acá está el vértice, trazo la recta paralela a la directriz que pasa por el foco, a 2P unidades hacia arriba, más o menos lo vamos a dibujar. Y 2P unidades hacia abajo, se encuentran los puntos L y R. Bien, entonces nuestra parábola pasa por esos 3, bueno, puntos. Bien, perdonen que no me salga muy bien la gráfica, pero no me resulta muy fácil todavía manejar esto, y aunque me resulte fácil, creo que no lo voy a poder hacer nunca bien, porque no lo hago tampoco en el pizarrón bien. Bien, entonces el eje de simetría, en este caso es el eje X, si tiene ecuación, y igual a 0, ¿sí? Que es el eje X. Y bueno, y el lado recto, ¿sí? Es este segmento, y L tiene la misma abscisa del foco, y la ordenada es la ordenada del foco más 2P. Y R tiene la misma abscisa del foco, pero la ordenada es 0 menos 2P. ¿Está claro? Profe, ¿me puede explicar por qué en realidad el foco no pertenece? Ahí me perdí un poquito. ¿Por qué el foco no pertenece? O sea, usted Porque pone la que... curva es esto. La curva es esto. Es el conjunto de puntos cuya distancia al foco es igual a la distancia a la directriz. ¿Sí? Tiene que haber una distancia. Este punto no pertenece a esta curva. El foco no pertenece a la curva, es un elemento característico de la curva, pero no pertenece a la curva. ¿Sí? Por ahí sería bueno dibujar la curva. Es esto. Todo lo demás no pertenece a la curva. ¿Está claro? ¿Sí?
Se Sí, podría, sí, ahora lo entiendo. podría, Ahora se también podría, entiendo la cosa. ¿La qué? ¿Cómo? No, No que te no entendía escuché. bien eso, pero ahora sí. Muchas gracias, profe. Ah, perfecto. Bueno, profe. sirvió para algo la pregunta. Profe, el foco está ahí solamente para, o sea, sale de la definición, digamos, pero Es no, la definición. Es la definición de la curva. Lo que intervienen son el foco y la directriz. Eso me da la definición de la curva. A Profe, partir de eso aparece la curva. o sea ¿Sí? que digamos que el foco y la directriz serían como puntos de referencia. Sí, o sea, elementos de referencia, Elementos de elementos de referencia. la Bueno, definición. sí. Profe, No, sí, yo te escucho. Yo mientras ustedes, quería yo voy. saber, ¿la directriz se extiende tanto como yo quiera o tiene o es hasta cierto punto tengo que hacer a ¿Qué la es la línea de la directriz? directriz? ¿Qué es la directriz? Es Una el recta. punto Una recta. ¿Y las rectas cómo son? infinitas. Infinitas. El lado recto, ¿qué es? Un segmento. Un segmento. También tiene infinitos puntos, pero va desde L hasta L. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Entonces, la directriz es una recta y las rectas son infinitas. ¿Está claro? Ya entendí. Un conjunto de infinitos puntos. ¿Bien? Gracias, profe, ya se me prendió el foco. Bueno, me parece muy bien que se le prenda el foco. Bueno, vamos ahora a ver este caso. Bueno, vamos a considerar, ¿sí? Dado. Nuevamente vamos a pensar en la definición. Dada la U. Dada la directriz. Y dado el foco, vamos a pensar, ¿sí? Vuelvo a repetir, ven, esos son los elementos de la definición. Yo sin eso no hago nada. Ahora vamos a tomar como eje X una recta perpendicular a la directriz, pero ahora no le voy a pedir que pase por el foco, sino que sea paralela al foco. Y eso voy a definir como eje X. ¿Sí? Y como eje Y, cualquier recta que sea paralela a la directriz. Bien, entonces, en este sistema de coordenadas, ¿sí? Cuando yo miro la ecuación, esto es como que sería el B que utilizábamos en la traslación, pues esto se podemos ver así, como B cuadrado igual a 4P por B por U. Por U. ¿Sí? Entonces, si yo la miro así, ¿sí? Es por la traslación de ejes, ¿sí? Esto no me gusta. Esta ecuación, ¿sí? Va a tener vértice en el punto de coordenadas alfa, beta. Ese va a ser el vértice, el punto de coordenadas alfa, beta. Fíjense que es la ecuación canónica de una parábola, esa es la ecuación canónica, con un sistema de referencia ahora con eje X, paralelo, perpendicular a la directriz, ¿sí? Cualquiera, y un eje Y paralelo a la directriz. Entonces acá está el origen del sistema ahora.
En este sistema, el vértice de la parábola va a tener coordenadas alfa, beta. Bien, es y menos beta al cuadrado igual a 4p por x menos alfa. Entonces, la variable lineal me dice en este caso que el eje de simetría es paralelo al eje de las x. Y como está precedido por un signo más, se abre hacia el lado positivo de las x. ¿Bien? Entonces, el eje de simetría, ¿cuál va a ser? El eje paralelo al eje x que pasa por el foco, porque recuerden que cuando hemos dado las características, los elementos característicos, y cuando hemos definido, hemos dicho que la curva era simétrica respecto a una recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Eso dijimos, ¿sí? Que la curva es simétrica respecto de una recta perpendicular a la directriz que pase por el foco. Entonces, la ecuación de esa recta, si esto es beta, va a ser I igual a beta. Vamos a encontrar el vértice. Si yo sé que la distancia del vértice a la directriz, ¿sí? Del vértice a la directriz es P y del vértice al foco es P, vamos que el vértice va a estar acá, entonces esto va a ser alfa. ¿Bien? Entonces, el vértice tiene coordenadas alfa, beta. La directriz tiene coordenadas, bueno, ya la vamos a decir después, vamos por parte. El vértice tiene coordenadas alfa, beta, ¿sí? Estamos viendo el eje de simetría, que es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco, tiene ecuación I igual a beta. Y el dominio ahora de la parábola, fíjense, el dominio son todos los puntos que tienen abscisa, desde la abscisa del vértice hasta el infinito. O sea, los puntos que tienen abscisa alfa hasta infinito. Entonces el intervalo cerrado en alfa, infinito. Y el rango es menos infinito, infinito. ¿Está claro el dominio? Voy desde alfa a infinito. Bien. El parámetro siempre es P. El parámetro siempre es P. Si dice 4P, el parámetro es P. ¿Y el foco qué coordenadas va a tener? Si yo, para encontrar la abscisa del foco, me tengo que mover P unidades, desde acá hasta acá, hay P unidades, entonces esto es alfa más P. Y la ordenada es la misma que la del vértice. Entonces, las coordenadas del foco son alfa más P, beta. Bien, y recuerden siempre, les voy diciendo, el punto P, el punto F no pertenece a la parábola. Y la directriz, ¿sí? Corta al eje X en este punto, que tiene abscisa alfa menos P, alfa menos P, porque vengo desde el vértice hasta acá, hay P unidades. Y la ordenada desde el punto, bueno, no me interesa la ordenada del punto, pero es 0, pero la directriz pasa por ese punto. Entonces la ecuación de la directriz es X igual
a alfa menos P. ¿Bien? Yo siempre digo, esto no hay que aprenderlo de memoria, hay que tratar de entenderlo. Hay que tratar de ir entendiéndolo. ¿Sí? Bueno, nosotros ya podemos dibujar nuestra curva y seguir analizando abajo. Entonces, nuestra curva, si yo dibujo el lado recto, yo sé que si tiene vértice, va a ser esto, una cosa así. ¿Sí? Se abre hacia el lado positivo de las X. ¿Bien? La variable lineal. Entonces, la distancia del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz, y eso es P. La distancia del foco a la directriz es 2P. Y aquí está mejor dibujado todo lo que hemos dicho. El lado recto, ¿cuánto mide esta distancia? 2P. 2P. Y acá está el foco. ¿Cuánto mide esta distancia? 2P. Si el vértice, acá justo no se ve el alfa, ¿a dónde está el eje X? Acá está. Ahí está el alfa. Y aquí está el beta. ¿Ven? Bueno, entonces, el vértice tiene coordenadas alfa, beta, la directriz tiene coordenadas, tiene ecuación, ya le hemos dicho, pero fíjense L y R ahora, que es lo que me está faltando. L tiene la misma abscisa del foco, y la abscisa del foco es alfa. Perdón, estoy marcando mal ahí. La abscisa del foco, ¿sí? Está acá. ¿Está claro? Perdón. La abscisa del vértice es esta. Entonces, la abscisa del foco es alfa más P. ¿Bien? Entonces, el foco, ya lo hemos borrado, pero tenía coordenadas, alfa más P, coma, la misma que la del vértice, beta. L tiene la misma abscisa que el foco, y la ordenada es, fíjense que desde la ordenada del foco, que es la misma que la del vértice, tengo que subir 2 unidades. O sea, es beta más 2P. Todo esto tienen que ir entendiendo lo de la gráfica, que es lo que tenemos acá. Y para R, tenemos, ¿dónde está R? Aquí. ¿Sí? Tiene la misma abscisa del foco, la misma abscisa que L, o sea, alfa más P. Pero la ordenada tiene que, desde B, ¿sí?, bajar ¿cuántas unidades? 2P. Entonces, la ordenada va a ser beta menos 2P. Y aquí la de R la marquemos también aquí. ¿Bien? Bueno, entonces hay que ir tratando de entender cómo se grafica a partir de los elementos, vértice, P, foco. Sin aprenderla de memoria, hay que ir recordando. Bien, entonces esta era la ecuación
cuando la ecuación era de la forma y menos beta al cuadrado igual a 4p por x menos alfa. Fíjense, la variable cuadrática, la variable lineal, me dice que el eje de simetría es paralelo al eje X, el signo positivo me dice que se abre hacia el lado positivo de las X. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? Profe, en este caso, Sí. en esta posición Sí, que puso acá, lo Sí. único que hizo la parábola es moverse un espacio hacia la derecha y espacio hacia arriba, ¿verdad? No, no entiendo por qué un espacio. P. O sea, perdón, P, La- mal dicho. O sea, se movió un poco hacia la derecha y después se mueve un poco hacia arriba y ahí saca todo, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Lo que pasa es que vos tenés acá el eje X, que es este es el eje X, mira. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo graficada la directriz, vamos a cambiar ahí. Ahí está. Cuando tengo graficada la directriz y el foco, el eje de simetría es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Este es el eje de simetría ahora. ¿Ves? Entonces, el vértice tiene coordenadas alfa, beta. El eje de simetría tiene ecuación y igual a beta. Entonces, el vértice tiene coordenadas alfa, beta. Entonces, para encontrar el foco, me tengo que mover P unidades desde el vértice. Entonces, el foco va a tener abscisa alfa más P. ¿Bien? ¿Está claro? Y la ordenada es la misma que la de vértice. ¿Sí? Y el lado recto también siempre lo cuento a partir desde el foco, desde el eje de simetría. ¿Sí? Subo 2P desde el foco y bajo 2P desde el foco. Y el foco tiene ordenada beta. Entonces sube 2P desde beta y baja 2P desde beta. Pero la abscisa es la misma que la que tiene el foco. ¿Más o menos queda claro ahí? Sí, esa era mi duda. Gracias. Bueno, hemos vuelto a repetir lo mismo, pero Es que no me quedaba claro, digamos, no, ya sé, para dónde pero se yo movía, digo, digamos. hace bien porque evidentemente no es tan sencillo como a mí me parece. En el caso que tengamos la ecuación y cuadrado, y menos beta al cuadrado, igual a menos 4p por x menos alfa, la variable lineal me dice que el eje de simetría es paralelo al eje, ¿a qué eje? Al eje X. Al eje X. ¿Bien? Eso me dice la variable lineal. Y el signo menos, ¿qué me dice? ¿Para dónde se abre? Que se abre hacia el lado negativo de las X. ¿Bien? Entonces el vértice tiene coordenadas alfa, beta. Vamos a marcar los ejes X e Y para que se los vean bien. ¿No? Bueno, entonces ahí observen que el vértice tiene coordenadas alfa,
beta. ¿Bien? Ahí está. ¿Ven bien ahí o no? Entonces, decíamos que el vértice tiene coordenadas alfa, beta, ¿sí? Y el eje de simetría, que es el que pasa por el foco, o sea, perpendicular a la directriz y pasa por el foco, va a tener ecuación entonces, este es el eje de simetría. Es paralelo al eje X y tiene ecuación Y igual a beta. ¿Está claro? Este es el eje de simetría. ¿Lo ven? Para encontrar las coordenadas de, el dominio, ¿cuál va a ser? Del dominio, ¿sí? El vértice me da el primer punto, o digamos el primer punto que vemos aquí del dominio, que tiene coordenadas alfa. ¿Sí? Perdón, abscisa alfa. Y se abre hacia el lado negativo de las X. Es decir, ahora va a ser desde menos infinito hasta alfa cerrado. Y el rango es menos infinito infinito. El parámetro P, ¿sí? Es esta distancia. Esa distancia es P. Entonces, ¿qué abscisa va a tener el foco? Si el foco ahora está a la izquierda del vértice, entonces tiene abscisa alfa menos P. Menos P. ¿Ves? Ya van entendiendo. Y la directriz pasa por el punto de abscisa ¿cuánto? Sería, Y creo que X igual a alfa más P. Alfa más P. Bien, o sea, la directriz, ¿sí? Pasa por el punto D, que tiene abscisa alfa más P. Entonces, como vos decís, su ecuación es X igual a alfa más P. Ya me lo he adelantado. Bien, bueno, el foco, no sé si ya dijimos, tiene abscisa alfa menos P y la ordenada es la misma de la del vértice, o sea, beta. Ese es el foco. ¿Mm? Las distancias, que esas siempre andan bien, y para el lado recto, para el lado recto, observemos. Ahí bajamos un poquitito. El lado recto, ¿sí? Si acá está el foco, está determinado por este punto y por este punto. ¿Bien? ¿Qué abscisa? Bueno, estoy por marcar la ordenada. Estoy marcando la ordenada. ¿Eh? ¿Qué abscisa tiene L? La misma que la de ¿quién? Que F. Que el foco. Entonces, ¿qué abscisa es? Alfa más P. Alfa menos P. Y R también tiene la misma abscisa del foco. Bien, mientras que la ordenada, ¿sí? Ahora, ¿cuántas unidades teníamos que subir? 2P. 2. 2. Beta más 2P. Entonces, beta, ¿ven cómo van entendiendo? Beta más 2P. Y para R, ¿cuánto va a ser? Beta menos 2P. Menos 2P. Oh, y eso es lo que está escrito aquí. Alfa menos P, beta más 2PL, alfa menos P, beta menos 2P. Bien, esos puntos pertenecen a la parábola, ¿sí? Determinan el lado recto que mide
4P. O sea, cuando ustedes les den la longitud, si ustedes les dicen la longitud del lado recto es 10, ¿sí? Si les dicen la longitud del lado recto, estoy escribiendo con el costado, es 10, lo que le están diciendo que 4P es igual a 10. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿está claro eso? Bien. Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué hora es? Bueno, veamos rapidito este ejemplo. ¿Cuál es el vértice de nuestra parábola? 2. ¿Está bien? Menos 3. Menos 3. ¿Cuánto vale 4P? Es que es menos 4P. No, Bueno, 2. porque la ecuación, recuerden que viene así. Y menos beta al cuadrado igual a menos 4P x menos alfa. Entonces 4P es 8. 8. Y P entonces es 2. ¿Está claro? Bueno, entonces si estas son las unidades, bien, yo ya puedo marcar el vértice, que es 2, abscisa 2 y ordenada menos 3. Si acá está el vértice de la curva. Bien, el eje de simetría es esta recta que estoy dibujando en línea de punto. ¿Está claro? Y el signo menos, ¿qué me dice? Que el foco está a la derecha del vértice. A la izquierda. Bien. Perdón. ¿A dónde va a estar? A la izquierda. A la izquierda del A la izquierda del vértice, perdón. Ya se abre hacia el lado negativo de las X. ¿Sí? Eso dice el signo menos. Se abre hacia el lado negativo de la variable lineal. ¿Bien? Bueno, entonces el foco, ahora sí, yo sé que tiene la misma ordenada del vértice, pero del vértice se tiene que mover ¿cuántas unidades a la izquierda? P. Menos 2. P. Entonces, 1 y 2. Y acá va a estar el foco. ¿Qué coordenadas tienen entonces? Alfa menos P y la ordenada la misma que la del vértice. Que sí, es decir, vamos a escribir aquí. 0 menos 3. ¿Cuánto es alfa? 2. 2 menos 2 menos 3. Como dice el compañero, 0 menos 3. Bien, la directriz, ¿qué ecuación va a tener? Del vértice me tengo que mover 2 unidades. Y la directriz es esta recta perpendicular al eje de simetría, que tiene ecuación x igual a alfa más p. Es decir, si alfa era 2, más 2 es x igual a 4. ¿Bien?
¿Ven cómo todo va tomando forma? Ahora pensemos en L y en R. Quiero subir un poquito nomás. L. Acá está el foco, ¿sí? Entonces, la abscisa de L es alfa menos P. La abscisa de R es alfa menos P. La ordenada es beta más 2P. Y la ordenada de R es beta menos 2P. Fíjense que ya podemos graficar la parábola. Porque ¿cuánto es? Tenemos que graficar 2P hacia arriba y 2P hacia abajo. ¿Cuánto es 2P hacia arriba? 4. 4. 2 por 2, 4. 1, 2, 3 y 4. Ese es L. 1, 2, 3 y 4. Y este es R. Entonces, la gráfica de la curva es esta. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, a mí la verdad que no soy muy práctica todavía. Esta es la curva. ¿Está claro? Bueno, Sí, y profe. terminemos encontrando estas, a ver si coinciden con lo que hemos dicho. Alfa menos P es 0, beta es menos 3, más 4, o sea, 0, 1, ¿está bien? Perfecto. Y Y acá abajo 0 tenemos menos 7. 0 menos 7. ¿Y ahí está bien? 0 menos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. ¿Bien? Y así se va trabajando. Veamos ahora el caso 2, el que ustedes me decían. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a tomar como eje X una recta paralela a la directriz. ¿Sí? Entonces yo tengo la directriz y el foco. Y elijo como eje X cualquier recta paralela a la directriz, o una recta paralela a la directriz. Y como eje Y, una recta perpendicular a la directriz. ¿Sí? Entonces, en este sistema de ecuaciones, en este sistema eje X, Y, de la directriz, recuerden que la curva no pertenece, el vértice, evidentemente, el eje de simetría, va a estar así. A ver. ¿Está bien? Este va a ser el eje de simetría, perpendicular a la directriz que pase por el foco. ¿No es cierto? ¿Está bien? Ese es el eje de simetría. Bien. Entonces, la ecuación, cuando el foco está en el semiplano superior, eso me indica que ya estamos sobre la hora. Cuando el foco está en el semiplano superior, ¿sí? Se abre hacia el lado positivo de las Y. Entonces, X menos alfa al cuadrado igual a 4P por Y menos beta, me dice que el signo más se abre hacia el lado positivo y el Y lineal me dice hacia el lado positivo de las Y. O sea, el eje de simetría es paralelo al eje Y ahora, que es lo que grafiqué yo acá. ¿Sí? El eje de simetría es paralelo al eje Y. El vértice
vértice tiene coordenadas alfa, beta. El eje de simetría entonces va a tener coordenadas, acá va a estar el vértice más o menos. ¿Mm? El dominio ahora, ¿cuál va a ser? El Los dominio, reales. todos los reales, muy bien. Y el rango, ahora, como la parábola se abre hacia el lado positivo de las y, el primer punto que vamos a encontrar es el vértice, que tiene ordenada beta. Entonces es beta infinito. El parámetro P, el foco, ahora tengo que subir P unidades. Subir P unidades, ¿sí? Entonces va a ser la abscisa alfa y la ordenada beta más P para el foco. Y para la directriz tengo que bajar P unidades. O sea, va a tener ecuación I igual a beta menos P. Bien, las distancias ya las manejan. Bueno, y ahora el lado recto, acá lo vamos a mirar al lado recto. ¿Qué abscisa tiene? A ver, los ejes. Miramos los ejes. Uy, qué grueso que dice el eje. Bien. Entonces, fíjense que no me gusta. Ya lo han visto los. A los ejes donde están, ¿no? Para no se pierdan. Bueno, entonces les decía, este es el eje, o sea, el foco tiene abscisa alfa, ¿sí? Y acá, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto mide esta distancia? 2P. 2P, entonces esto es alfa más 2P, ¿bien? Y para R, tenemos alfa menos 2P. Y la ordenada es la ordenada del foco, que es beta más P. ¿Bien? Entonces, alfa menos 2P, beta más P, y R, alfa más 2P, beta más P. ¿Ven? Como ya una vez que uno lo ha entendido, ya ya se puede ir manejando toda la situación. En este caso, de esta parábola, el signo menos, la variable lineal y, me dice que el eje de simetría es paralelo ¿a quién? El eje X. Al eje Y Perdón. al eje Y, al lineal. Acá está el eje de simetría. ¿Bien? El signo menos, ¿qué me dice? Que se abre hacia el lado negativo de las Y. O sea que el dominio, perdón, que el rango es desde menos infinito a beta. ¿Bien? Entonces ahora el foco, ¿sí? Tiene la misma abscisa del vértice, pero la ordenada, ¿sí? Es beta menos P.
mientras que la directriz pasa por este punto que tiene ordenada beta más P. Y por lo tanto su ecuación es I igual a beta más P. Bueno, todo esto lo pueden deducir, lo pueden tratar de ir entendiendo. ¿Bien? Bueno, creo que no voy a llegar a dar todo, así que creo que sí tengo tiempo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? ¿Ya son capaces de hacer esto? El ejemplo lo vamos a Sí, dejar profe. para la clase que viene, pero sí quiero terminar de redondear esta parte. Bien, entonces, ¿qué hemos visto? La ecuación de la canónica de la parábola puede tener esta forma o esta forma. Acá la variable y, ¿sí? Es la que aparece elevado al cuadrado, y la variable x lineal. O sea, es una parábola que se abre hacia el lado positivo de las x cuando tiene signo más, y hacia el lado negativo de las x cuando tiene signo menos. Como acá y es lineal, tengo una parábola que se abre hacia el lado positivo de las y, si es con el signo más, o que se abre hacia el lado negativo de las y, si es con el signo menos. ¿Bien? ¿Sí? Dos valores de x para cada valor de y. Dos valores de y para cada valor de x. Entonces, en esta ecuación, si yo desarrollo los cuadrados, voy a llegar a una expresión de esta forma. ¿Sí? No voy a tener, no va a estar la variable x al cuadrado. Su coeficiente es 0, ¿sí? Porque solamente tengo variable x lineal. ¿Bien? Porque solamente y está elevado al cuadrado. Entonces va a ser de la forma bi al cuadrado más cx más di más e. Pero b tiene que ser distinto de 0. Y c también tiene que ser distinto de 0, porque tengo que tener coeficiente para y al cuadrado y coeficiente para el x lineal. Y si desarrollo estos cuadrados y acomodo, vamos a llegar a una expresión de esta forma, donde la expresión de esta forma, la variable x está elevada al cuadrado y la variable y solamente está lineal. Entonces, la ecuación general de la parábola va a ser de la forma ax al cuadrado más cx más di más e igual a 0. Pero obligadamente a tiene que ser distinto de 0 porque necesito que x, ¿sí?, aparezca en la ecuación, y si fuese 0, me daría 0 toda esta expresión, esté sumando, y d también tiene que ser distinto de 0. ¿Bien? Entonces, estas son las ecuaciones generales de la parábola. En este caso, la variable lineal, la variable y está al cuadrado, o sea que esta es una con eje paralelo al eje x, y aquí, ¿sí?, que la variable x está al cuadrado y la y es lineal, es una con eje paralelo al eje y. Bueno, y lo que me queda para darles es el ejemplo. El ejemplo que, fíjense que lo primero que tenemos que hacer es dividir esta ecuación en 2x al cuadrado. Vamos a hacer un poquitito más y dejar. Bueno, lo vamos a dejar para la clase que viene para verlos bien, ¿sí? Entonces el ejemplo vemos la clase que viene. Bueno, ¿está claro? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Hasta ahí quieren hacer alguna pregunta? Tenemos un poquito de tiempo todavía. Profesora, o sea, ahí están las dos ecuaciones generales. La de abajo sería con el eje de simetría
vendría a ser paralelo al eje Y y la de Porque arriba está X el eje. cuadrado. ¿Así es? Sí, o sea, fíjate, volvamos a repasar esto. Gracias. Acá No, vos sí, lo tenés entiendo. X lineal y al cuadrado. Eje de simetría paralelo al eje X, ¿sí? Y al cuadrado. Eje de simetría paralelo al eje X. Acá tenés X cuadrado y lineal. ¿Mm? Eje de simetría paralelo al eje Y. ¿Está claro? ¿Bien? Eso podríamos Sí, haber puesto gracias. ahí, ¿no? Y vuelvo a repetir por qué. Porque Y está al cuadrado. ¿Mm? Bueno, muy bien. Dejemos por hoy. Nos vemos la próxima clase. Empezamos con el ejemplo. ¿Sí? Quizás algunos ya lo van a ver en la práctica. Si tienen... no. Si tienen práctica hoy a la tarde. ¿Sí? Voy a empezar con el ejemplo el jueves. Y de ahí seguimos con el otro tema. Muy bien. Espero hayan entendido y si tienen alguna duda me preguntan. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, profe.